Esta sesión tiene por objeto analizar la grave situación medioambiental existente en la llamada zona de sacrificio de Concón, Quintero y Puchuncaví, en especial los graves hechos y antecedentes que ameritaron la declaración de emergencia del pasado 6 de junio, así como también discutir las actuales y futuras políticas a implementar por parte del Gobierno a través de los Ministerios de Salud y del Medio Ambiente en la adopción de todas las medidas necesarias para reducir el nivel de contaminantes atmosféricos en dicha zona de sacrificio, para así avanzar en políticas concretas y eficaces en orden a restablecer una adecuada calidad de vida para sus vecinos. A esta sesión han sido citadas la ministra de Salud, señora María Begoña Yarza, y la ministra de Medio Ambiente, señora María Eloísa Rojas. A ambas, por cierto, le damos la cordial bienvenida a esta sesión de la Cámara de Diputados y Diputadas. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 8 de abril del año 2022, les recuerdo que los proyectos de resolución relacionados con el objeto de esta sesión especial y que deban ser votados en ellos solo podrán ser presentados durante los primeros 30 minutos desde iniciada la presente sesión. Los comités parlamentarios podrán usar de la palabra por hasta 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. El tiempo previo contemplado en el artículo 76 del reglamento corresponde al Comité Socialista y al Comité Mixto de los partidos Radical y Liberal e intervendrán hasta por 10 minutos el diputado señor Nelson Venegas y hasta por 5 minutos el diputado señor Tomás Lago Marcino, respectivamente. En primer lugar, ofrecemos la palabra entonces al diputado señor Nelson Venegas. Muchas gracias, señor presidente, estimadas ministras que nos visitan, estimados colegas. El día 21 de agosto del 2018, durante la jornada de la mañana, habitantes de la comuna de Quintero y Puchuncaví presentaron, como en ocasiones anteriores, una nube emanada del parque industrial emplazado en el cordón industrial de la zona y percibieron olores molestos. Como resultado, 71 personas, principalmente niños, presentaron síntomas de intoxicación por inhalación, las que fueron derivadas a distintos dispositivos de salud de la región de Valparaíso. La Dirección Regional de la ONEMI realizó la evacuación preventiva de 200 estudiantes. Frente a las denuncias de la ciudadanía sobre la aparición de un polvo de color amarillo en las calles de la zona afectada, el intendente de esa época, el señor Jorge Martínez Durán, descartó que fuese dióxido de azufre, agregando que se trataba de polen caído de los árboles. El miércoles 23 de agosto, un segundo episodio ocurrió en la zona. Sumó más personas afectadas, alcanzando entre ambos acontecimientos un total de 133 intoxicaciones por contaminación atmosférica. En virtud de esto, el intendente decretó estado de alerta amarilla para las comunas de Quintero y Puchuncaví. Fueron detectados metilcloroformo, nitrobencenato y tolueno como contaminantes en la atmósfera, mientras que en el segundo episodio, si bien se confirmó la presencia de materiales peligrosos en el ambiente, no se logró identificarlo en específico, así como tampoco el origen de la emisión. La ministra de Medio Ambiente de la época, Carolina Schmidt, solicitó a la Superintendencia de Medio Ambiente paralizar ENAP por utilización de residuos industriales líquidos. Tras estas acusaciones, el vicepresidente de la firma estatal, Gonzalo de la Carrera, presentó su renuncia. Diversos medios de prensa en dicha oportunidad acusaron supuestas relaciones de interés entre la ministra con el presidente del directorio de Oxiquim, quien además era abogado de confianza del expresidente Sebastián Piñera. Así como ahora se formularon cargos contra la empresa estatal, pero las intoxicaciones continuaron. Nunca se supo al final el origen de las intoxicaciones. En la actualidad, en el Parque Industrial de Ventanas se emplazan numerosas empresas, entre las cuales se encuentran, además de la fundición y refinería de Codelco Ventana, 5 centrales termoeléctricas, 4 de propiedad de la compañía AES Gener, una de Enel, Gasmar, EGNLA, Sociedad Anónima, Puerto Ventanas, Oxiquim, Copec, Cordec, Cemento Melón y refinerías ENAP. Uno de los aspectos más controversiales del Parque Industrial Ventana es que gran parte de los proyectos no cuentan con evaluación ambiental.
ya que si bien la Ley 19.300 de Medio Ambiente entró en vigencia en el año 1994, la obligación de evaluar ambientalmente los proyectos de inversión solo comenzó a regir en el año 1997. De esta manera, los proyectos anteriores no tienen la obligación de evaluarse ambientalmente. Del mismo modo, la Superintendencia de Medio Ambiente tampoco es competente para fiscalizar y sancionar los incumplimientos a los instructivos de gestión ambiental, entre ellos las resoluciones de calificación ambiental. Considerando la gran cantidad de procesos industriales que se realizan en el cordón Quintero Puchuncaví y sus posibles impactos acumulativos en el suelo, aire, aguas superficiales y subterráneas, así como en el mar, que se mantienen por 60 años, sin duda alguna estamos ante un problema tremendamente complejo y difícil de abordar. Es falso que cerrar la fundición solucionará el problema. Es un volador de luces, es un chivo expiatorio, porque el problema es más grave y se mantendrá mientras el resto de las empresas no estén sujetas a mínimos ambientales. Es engañarnos para no asumir el problema de fondo, o quizás los intereses de fondo. Todas estas industrias han contaminado progresivamente los suelos, las aguas, el aire, con una alta emisión de contaminantes, como anhídrido sulfuroso, material particulado, compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, entre otras sustancias nocivas para el ambiente y la salud de los habitantes de esas localidades. Del mismo modo, se determinó la presencia de metales pesados, como plomo, cadmio, níquel, cromo, arsénico y zinc en los 14 colegios de Puchuncaví analizados, entre los cuales se encuentran la Escuela Amanecer, la Escuela Básica La Chocota, la Escuela Básica Orcón, la Escuela Básica Campiche, el Jardín Infantil Los Conejitos, entre otros. El año 2015 fue declarado la zona como latente y saturada por material particulado por los distintos componentes. Esto, conforme lo dispone la Ley 19.300, obliga a realizar un plan de descontaminación o un plan de prevención. Con fecha 20 de diciembre del 2016, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, presidido por el ministro de Medio Ambiente de la época, Marcelo Mena, presentó un plan de descontaminación para la zona, el que fue objetado por la Contraloría de la República porque, óiganlo bien, estimados colegas, el Ministerio de Medio Ambiente hizo una sobreestimación de emisiones sobre la base de un escenario ficticio o irreal, tomando como referencia el máximo nivel potencialmente emisible por la empresa bajo un funcionamiento de su planta a máxima capacidad operacional. Por lo tanto, es una norma que establecía un techo tan alto que no se condice con el problema que debía resolverse. Como se ve, este no es un problema de gobierno. Esta es una manifestación concreta de la bulia y del desinterés absoluto del Estado de Chile y sus autoridades, no por esa zona, sino que por la gente que habita en esa zona. En la actualidad, el plan de descontaminación vigente data del año 1992, que fue propuesto por las mismas empresas que hoy día deben ser fiscalizadas. El 6 de junio de este año nuevamente se declaró episodio crítico por altas concentraciones de dióxido de azufre. Codelco implementó inmediatamente plan de medidas establecidas para episodios ambientales, entrando en suspensión voluntaria su faena. El resto de las empresas siguió funcionando. El 8 de junio nuevamente se produjo la intoxicación de 134 habitantes de Quintero y Puchuncaví. Estamos al debe en cuanto a la normativa ambiental y sus estándares y, lo que es peor, su cumplimiento. Existen contaminantes no normados porque Chile no posee normas de calidad asociadas a distintos componentes dañinos tales como el arsénico, el mercurio, cadmio, vanadio, compuestos orgánicos persistentes como dioxinas y compuestos orgánicos volátiles como el benceno y el tolueno. En nuestro país, un caso emblemático lo constituye el arsénico, que pese a sus evidentes impactos en la salud de las personas, no cuenta actualmente con una norma que lo regule. Lo más grave, aún no existe un plan de prevención y de descontaminación atmosférica como lo ordena la ley. Estimada ministra, por su intermedio, señor presidente, estoy consciente que ustedes recién asumieron en sus cargos, se encontraron con esta lamentable pero histórica situación. Pero permítanme humildemente esta sugerencia y con respeto. Si bien nadie duda de sus competencias técnicas y profesionales, quienes estamos acá representamos la voluntad soberana de la gente
del pueblo y conocemos los territorios y sus problemas. Debemos ser escuchados, debemos construir en conjunto, debemos ser considerados. No es posible que nos enteremos del cierre de una fundición por la prensa para que después se solicite nuestro voto para que esto se haga posible. No es solución los anuncios grandilocuentes que agradan a muchos sin hacerse cargo del problema de fondo. No es posible que se exija a Codelco el cierre de la fundición para después realizar la apertura sin que ni siquiera se haya sabido aún quiénes son los responsables de las intoxicaciones. No es justo que el resto de las empresas, sobre todo las privadas, no sean sometidas a controles y normas ambientales. Nuestro país está lleno de zonas de sacrificio, no solo es Ventana. Una porción importante de nuestro país soporta la carga del crecimiento y muchas veces no tienen ni lo mínimo. Los niveles de pobreza, de salud, de establecimientos educacionales, de nutrición que existen en Puchuncaví y Quintero están bajo la media del resto de Chile. Son compatriotas condenados a asumir los costos del progreso que satisfacen lamentablemente aún solo a una minoría. Nunca he visto que se quiera instalar una fundición, un embalse, una cárcel en un sector acomodado de nuestro país. Es urgente un gran acuerdo nacional para terminar de una vez por todas con todas las zonas de sacrificio en nuestro país. Requiere consenso, generosidad, solidaridad, verdadero amor por todos los habitantes de nuestro país. Una bandera no hace la patria. La patria, y eso en estos tiempos cobra más vigencia que nunca, se hace con el verdadero sentimiento de fraternidad entre todos y todas quienes lo habitamos. A Ventana, con amor, he dicho, señor presidente. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Tomás Lago Marcino por 5 minutos. Diputado, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y a través de, por su intermedio, quiero primero que todo saludar muy afectuosamente a la ministra de Salud, la doctora Begoña Yarza Sá, y también a la ministra de Medio Ambiente, Maysa Rojas Corradi, además de, por supuesto, al diputado Nelson Venegas, que me precedió en la palabra y con el cual también presentó esta sesión especial, que le da más fuerza todavía al ser presentada desde dos bancadas diferentes. La grave situación medioambiental en Quintero y Puchuncaví es gravísima. No por nada se le denomina zona de sacrificio. Los episodios de contaminación por todos conocidos son recurrentes de hace décadas y han ocasionado daños irreversibles en la calidad de vida, la integridad, la salud de los vecinos. A mí me tocó ver muchos de ellos justamente con cánceres en el Hospital Gustavo Frique, sin que las autoridades durante todo este periodo de tiempo hayan tomado medidas necesarias para mitigar esta situación. El origen del conflicto socioambiental se remonta a comienzos de la década de los 60, con la llegada de las industrias termoeléctricas y mineras al sector, que fueron instaladas bajo un contexto nacional de generar nuevas fuentes de producción al país. En ese entonces, la industria termoeléctrica se instaló para proveer de energía al uso domiciliario para el abastecimiento a los procesos mineros de fundición y refinería del cobre que se estaban produciendo. Su instalación en ese sector fue especialmente destinada por su ubicación estratégica y acceso directo a las costas cercanas de Valparaíso. A partir de entonces, los campesinos del valle de la región de Valparaíso verían cómo sus tierras sufrirían los efectos de la contaminación atmosférica provenientes de la fundición y refinería de cobre, enfrentando el problema con diversas estrategias en los diferentes contextos históricos y políticos. Lo paradójico es que se conocían de antemano los posibles problemas ambientales que traerían estas instalaciones. De hecho, ello originaba inicialmente la necesidad de instalar una planta de producción de ácido sulfúrico para captar parte del anhídrico sulfúrico que se liberaba con las operaciones. Sin embargo, esa decisión se postergó y con el tiempo los efectos ambientales quedaron en segundo plano, ya que lo principal era favorecer este polo industrial que se estaba construyendo. Fue así como el Estado había decidido condenar para las próximas décadas la vida de los habitantes de la zona, privilegiando los intereses de la región y del país. Hoy la situación es por todos conocida y no da para más. No da para más, repito. Es urgente un cambio radical de las políticas del Estado para poner fin a este atentado a la vida y a la salud de las personas que allí habitan.
Pero no solo eso, es necesario pensar en una economía verde e ir mucho más allá, es decir, consolidar un modelo económico que apueste por un desarrollo sostenible y rentable, crear situaciones que generen beneficios económicos, pero también sociales y medioambientales, y, por supuesto, con esto lograr el añorado bienestar social para la zona. Aunque las autoridades han hecho cambios, estos no han sido suficientes. De hecho, el proyecto de mejoramiento del actual Hospital Adriana Cousiño de Quintero, como transición al nuevo hospital, lleva 10 años paralizado, e incluso con un estudio elaborado por la comunidad hospitalaria que permanece guardado en un cajón del Ministerio de Salud, lo que para la complejidad y contaminación de la zona es realmente inaceptable. Es cierto que se han avanzado en los proyectos de los CEFAM Quintero y Puchuncaví, uno de los cuales visitamos con la ministra de Salud aquí presente. Sin embargo, los avances han sido muy lentos. E igualmente existe un estudio que fue licitado por la Subsecretaría de Salud Pública para 1.200 pacientes para medir directamente arsénico y metales pesados, que todavía no inicia, tenía que iniciar el 1 de junio recién pasado. Es urgente que Chile avance hacia energías más limpias y, por sobre todo, a que la fundición y la refinería alcance altos estándares, como se hace en otras partes, en Europa, en Hamburgo con la fundición y refinería Urubis, en otras partes de Europa, como la región baja de Silesia en Polonia, entre otras. Una gran alternativa para Chile sería la instalación de un horno flash, que esperamos que, por supuesto, sea definido por nuestras autoridades para no perder capacidad productiva. En definitiva, el camino es uno solo: avanzar hacia un modelo de producción eficiente y a la vez limpia, con altos estándares internacionales y en equilibrio con la vida y la salud de las personas. Y ello será posible solo en la medida que logremos altos acuerdos, pero por sobre todo que alcancemos con plena conciencia de que la calidad de vida está por sobre cualquier actividad económica. Muchas gracias, presidente. Muy bien. Gracias, diputado. A continuación harán uso de la palabra las señoras diputadas y señores diputados según los tiempos proporcionales que les corresponda a los comités. Se ofrece la palabra para iniciar el debate al diputado Andrés Lonton con 3 minutos 45 segundos. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Saludar a las ministras. Ministras, lo que está ocurriendo en Quintero y Puchuncaví, ustedes saben, es de décadas. Pero lamentablemente cuando se apagan las cámaras, cuando las intoxicaciones por un plazo cesan, también cesa el actuar del Estado. Y eso ha sido lo que ha pasado en estos últimos 4 años. Esto es como retroceder el tiempo al 2018, cuando con algunos parlamentarios nos tocó integrar la comisión investigadora a propósito de las más de 1000 intoxicaciones en la zona. ¿Y qué ocurrió? Salió un plan de descontaminación que a todas luces era un avance, pero claramente era insuficiente. Se hicieron estudios, vinieron un instituto noruego, capacitaciones, se invirtió en tecnología, pero lamentablemente poco y nada de eso se continuó en el tiempo, presidente, ministra. Y eso lamentablemente redunda en lo que estamos hoy día, en soluciones o medidas improvisadas que no atienden al fondo del problema, que tiene que ver con la regulación de lo que no está regulado. Los compuestos orgánicos volátiles, una norma de suelo, porque la gente, las patologías y las enfermedades no se van a acabar porque se cierra ventana. De hecho, las intoxicaciones siguieron. Es un suelo que está contaminado de manera permanente. Y eso requiere una remediación permanente en el tiempo. Y eso se traduce en inversión. Inversión en salud, donde los niños y niñas lamentablemente conviven con metales pesados. Y esos exámenes que se han prometido que se van a hacer, no se han hecho o se han hecho de manera limitada. Y eso requiere un presupuesto en salud permanente para dicha zona. Si es necesaria una ley para Quintero y Puchuncaví, se tiene que dictar una ley para Quintero y Puchuncaví, como fue en su momento en el norte de Chile. Porque la verdad es que no requerimos medidas aisladas, ministras. Las medidas aisladas se las lleva el viento, se las lleva el tiempo.
Y la gente de esa zona se le paraliza el tiempo, es decir, vuelven y vuelven y vuelven a lo mismo. Entonces aquí se requiere, acá hay un informe que es contundente, que ustedes tienen que haber tenido acceso, de Contraloría, que habla de la incapacidad del Estado. Yo no le echo la culpa a este gobierno. La incapacidad del Estado de coordinar los servicios públicos para hacerse cargo de este problema. Y aquí todas las empresas caben, todas, empresas públicas o privadas. La RCA, obviamente que va a ser un gran avance. Regular el arsénico. Si lo del arsénico en el 94 fue vergonzoso. Se había regulado por decreto y a los meses se eliminó la regulación. Y esos son compuestos que tienen que convivir la gente y que redundan en enfermedades para todas las familias, enfermedades que traspasan generaciones. Entonces se habla de cerrar ventanas, pero resulta que a las hermanas los niños siguen intoxicándose, presidenta. El saneamiento básico en la zona, más del 60% no tiene alcantarillado, presidenta. Entonces la gente dice, mira, me están sacando la fuente laboral y yo sigo viviendo en un ambiente que nos está matando. Y eso requiere un accionar del Estado de manera permanente y no aislado. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Luis Cuellos con 4 minutos, diputados. Gracias, presidenta. Saludo por su intermedio a la ministra de Salud y la ministra de Medio Ambiente. Presidenta, el cierre de la Fundición Ventanas es a todas luces desde un enfoque de derechos y garantías a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y en un entorno saludable, una decisión éticamente correcta. El país debe asumir que las zonas saturadas en las que hoy habitan adultos, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores deben modificar su economía local para mejorar su calidad de vida. El Estado, como principal responsable del cuidado y protección de las personas y comunidades, es el primero a ser llamado a cumplir con los imperativos categóricos que permitirán mejorar el estándar de hábitat en zonas saturadas. Más aún, en un gobierno que se define como progresista, de izquierda y ecológico, debe dar el ejemplo y no puede, aunque sea impopular, omitirse en cuestiones en que la vida y la salud está en juego, sobre todo de los más indefensos como niños y niñas. El gobierno se ha comprometido a que ningún trabajador y trabajadora de Ventanas quedará cesante. Toda persona tiene derecho al trabajo y a que se resguarden sus derechos laborales, pero también toda persona tiene derecho a la salud y a la vida. ¿Es esto contradictorio en el actual modelo de desarrollo? Sí, pero en uno nuevo, más sostenible, sustentable y moderno, no lo es. No podemos seguir avalando modos de producción nocivos para la salud de las generaciones presentes y futuras. La extracción y generación de valor no puede ser a costa de la integridad psíquica y física de las personas. La historia nos ha enseñado que los procesos de cambio son determinados por quienes no temen tomar decisiones en favor de la justicia. Solo falta quien se atreva a dar el primer paso para que los demás sigan el ejemplo. Hoy el Estado está llamado a dar el ejemplo y está obligado a responder en ambos sentidos, procurando, por un lado, garantizar el derecho a la vida saludable y, por otro lado, garantizando el derecho a la continuidad del trabajo. Otro elemento que, a nuestro juicio, hay que advertir es que ninguno de estos procesos de cambio debe hacernos perder capacidad como Estado para producir valor, como tampoco debe ser piso para los propagandistas de la privatización. Cada una de estas acciones debe ser transparente, de cara a la ciudadanía, de cara a los trabajadores y trabajadoras, para despejar cualquier duda o identificar cualquier maniobra que vaya en contra del patrimonio de todos los chilenos y chilenas. ¿Se podrían haber hecho las cosas de forma distinta? Probablemente. El diálogo social previo es siempre imprescindible para evitar las brechas de comunicación entre los actores. Las empresas públicas, al tomar decisiones, siempre debieran incorporar en el proceso a los protagonistas. El Chile que viene es ecológico y eso debe dialogar con la ciudadanía, los trabajadores y las trabajadoras, porque debemos entender que los esfuerzos para garantizar la vida futura es una decisión crítica para Chile y para el planeta. El paradigma de cambio en la matriz productiva debe comenzar desde ya, porque los seres humanos, la vida y el planeta no pueden seguir esperando. Chile, como país frágil,
ecológicamente no puede seguir esperando. He dicho. Muchas gracias, diputado. Le otorgo la palabra a la diputada Camila Flores por 3 minutos 45 segundos, diputada. Gracias, presidenta. Presidenta, cuando hablamos del cierre de la Fundición Ventanas, ciertamente lo primero que se nos viene a la cabeza se refiere a una zona de sacrificio que ha generado para las comunas de Quintero, Puchuncaví y Concón por tantos años una contaminación ambiental que el Estado ha tolerado durante mucho tiempo en desmedro de la salud de la población que vive o trabaja en la zona. El cierre de la fundición no solamente importa terminar con una fuente de contaminación, sino que el cierre de una división que ha generado además miles de puestos de trabajo por años y que ha ayudado significativamente a la pequeña minería. No quiero decir que esto, el desarrollo y la creación de puestos de trabajo no puedan generarse a costa, por cierto, de la salud de los vecinos de la zona y la integridad de miles de compatriotas. Esto tiene, por cierto, siempre que primar la vida y la salud. El punto es que no sabemos si la decisión se toma en el marco de un apremio ante una situación política, una caída libre en las encuestas o de verdad es concretar una promesa de campaña. El punto relevante, presidenta, es la forma, con una reunión de directorio de Codelco entre gallos y medianoche, en la que a pesar de que se da a entender que primó la autonomía del gobierno corporativo, nos parece evidente que hubo influencias gubernamentales. Por otra parte, no hubo mayor comunicación con los trabajadores y vecinos, que son especialmente los afectados con el cierre de la división. No se trata de limitar una decisión que parece correcta por cuestiones protocolares o meramente formales. Se trata de una cuestión de respeto a las miles de personas que verán sustancialmente afectados sus puestos de trabajo, los que por el momento son engañados con fórmulas de reconversión laboral, esas mismas fórmulas de reconversión que destruyeron la vida de millones de compatriotas en Lota, o sin ir más lejos, en el puerto de Valparaíso, con los trabajadores portuarios luego de la tecnificación de sus labores. No basta con comunicarle a un puñado de funcionarios sindicalizados. Esta debió ser una decisión que se adoptara de manera conjunta y de manera horizontal, de manera tal que parece que el problema no se termina con el cierre de Codelco Ventanas. En efecto, lo único que podemos asegurar es que más de la mitad del dióxido de azufre es de Ventanas, pero las intoxicaciones se imputan concretamente al material particulado orgánico y en ese punto parece existir un concurso de emisiones que tiene como origen más de una decena de empresas. Ahora bien, señora presidenta, ¿existe una alternativa que permita compatibilizar el funcionamiento de la industria con el cuidado del medio ambiente? ¿Depende de ello una inversión estatal? En este orden de cosas, resulta de interés conocer la alternativa de cierre, particularmente respecto de aquellas esgrimidas por los trabajadores por tantos años respecto de la viabilidad técnica como económica, planteado por muchas voces que lo que hemos buscado hace mucho tiempo es que tengamos un desarrollo sustentable para el cordón industrial de Quintero, Concón y Puchuncaví. He dicho, presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra, le voy a dar el tiempo para que se siente, al diputado Cristian Tapia y a continuación a la diputada Kiara Barquesi. Diputado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, todos sabemos que esta es una historia que lleva muchos años, pero cuando el día 6 de junio se detecta en la fundición las contaminaciones y que continúan con la intoxicación de inhalación de agentes contaminantes después del día 6 de junio, la verdad de las cosas es que nos causa mucho cuidado, porque hay 15 empresas más y, lógicamente, aquí hay otras empresas que están contaminando. El día miércoles 15 nos reunimos con los sindicatos. Estuvieron los sindicatos en la Comisión de Minería, estuvo la ministra, y lo que solicitaban los trabajadores era tener una mesa de trabajo. Definitivamente esa mesa no se hizo porque el día viernes 17 se determina el cese de Codelco Ventanas. Y nos queda en duda quiénes fueron los directores de Codelco que no votaron el cierre, no se ha transparentado. Nosotros no queremos más agente contaminante, no queremos ninguna comuna que esté contaminada, pero sí queremos que ahí se invierta, que se trabaje en mejor tecnología. Hay que apoyar a los trabajadores. Chile puede compatibilizar el medio ambiente con la industrialización,
pero tenemos que tener fiscalizaciones bien profundas. No podemos tomar determinaciones por una y otra situación, sino que debemos ir de la mano con el proyecto de... Gracias, diputado. Se le acabó el tiempo. A continuación, tiene la palabra la diputada Chiara Barquesi y a continuación la diputada Francisca Bello. Diputada, tiene la palabra. Gracias, presidenta. El Gobierno, con un afán populista, decidió anunciar el cierre de la Fundición Ventanas de Codelco, que es el puntal de la cadena productiva de nuestro cobre, y sus trabajadores fueron los últimos en enterarse. Nuevamente estamos frente a una decisión tomada a la rápida por el Gobierno. Yo me pregunto, ¿solo basta una reunión de directorio para tomar una determinación tan relevante para el país? ¿Esa es la importancia que este Gobierno da a los trabajadores de Codelco y a la economía de Chile? Todos coincidimos en el abandono social y medioambiental de Quintero y Puchuncaví. Si bien la normativa medioambiental ha avanzado, aún es insuficiente y no logra alinearse con los estándares internacionales de la OMS. Empatizo con el dolor y desconcierto de los trabajadores de Codelco Ventanas y quiero destacar su compromiso por defender su fuente laboral en armonía con el medio ambiente del lugar en donde además viven. Honorable Cámara, han sido los propios trabajadores de la división quienes han desarrollado un proyecto que busca mejorar los procesos de captación de gases para llevar a esta fundición a cumplir con estándares de exigencia muy superiores a la normativa que rige en Chile. Proyecto que nos presentaron junto al diputado José Carlos Mesa. Hoy Codelco Ventanas logra captar el 95,7% del dióxido de azufre que genera y los trabajadores han desarrollado un proyecto que podría captar de mejor manera los gases fugitivos con los cuales los PICs y las excedencias horarias podrían quedar atrás, porque se llevaría la captación de gases a casi un 97%. La eficiencia de este proyecto ha sido validada por expertos internacionales. ¿Cuánto costaría? Poco más de 50 millones de dólares y acercaríamos los estándares medioambientales a los requerimientos de la OMS. La conducción errática de este Gobierno ha quedado demostrada una vez más al escuchar las múltiples razones que han ido entregando para argumentar el cierre de Ventanas. Primero, que el proyecto no era viable, más tarde que la fundición no cumplía con la normativa ambiental. Y la última voltereta los hizo señalar que la razón del cierre era un daño reputacional. Repito, un daño reputacional. Ha sido tal el nivel de amateurismo de este Gobierno que no han sido capaces de sostener un único relato para justificar esta medida, que no soluciona el problema de los vecinos de Quintero y Puchuncaví y que solo ha acarreado incertidumbre social y económica. En Quintero y Puchuncaví hay más de 16 fuentes emisoras de contaminantes y solo 2 de ellas, Codelco y las termoeléctricas, son reguladas a través del Decreto Supremo 28 y controladas con una red de monitoreo en línea. El Gobierno no habla de las otras 14 empresas de la bahía y que emiten contaminantes muy tóxicos, no solamente compuestos orgánicos volátiles, sino también hidrocarburos. ¿Qué están respirando los vecinos de Quintero y Puchuncaví? Necesitamos una regulación medioambiental que dé cuenta de todos los elementos químicos liberados al ambiente, porque el área completa del complejo industrial sigue sin contar con un modelo de pronóstico. Tampoco se da cuenta con una red de monitoreo que mida las emisiones de todas, insisto, todas las empresas del cordón industrial en línea. Con esta decisión, el Estado debilita una industria estratégica para Chile y además retrocede porque facilita la exportación de concentrados de cobre y productos primarios. Si queremos avanzar a un verdadero desarrollo, no podemos seguir exportando productos primarios sin elaborar, sin manufacturar. Sin Ventanas, Chile no tiene capacidad para fundir las 400.000 toneladas de concentrados de cobre que ahí se procesan. Y lo que va a ocurrir es que ese cobre saldrá de nuestro país como concentrado, llevándose riquezas de todos los chilenos. El proceso de fundición y refinación agregan valor a nuestra principal riqueza. El camino debe ser la inversión. Con ella se asegura la salud, el respeto al medio ambiente y se resguarda el trabajo de miles de chilenos. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra a la diputada Francisca Bello y a continuación al diputado Leonidas Romero. Diputada. Gracias, señora presidenta. Parto mi intervención saludando a la agrupación Mujeres por el Buen Vivir de la Bahía de Quintero. En conversaciones con ellas cuentan cómo valoran la intervención del presidente, que haya tenido el coraje, la valentía y las agallas de tomar una decisión que sabemos no fue fácil.
y que ningún otro gobierno se atrevió a dar, a pesar de los lapidarios informes de la Comisión Investigadora de este Congreso, al fallo de la Corte Suprema que acredita sin lugar a duda una afectación grotesca a un montón de derechos fundamentales, el derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a vivir un medio ambiente libre de contaminación y el derecho de la salud de las personas, entre otros. Y es que el cese de la fundición no es el final, es solo el inicio para que el Estado al fin se haga cargo de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en estas dos comunas que tuvieron que sufrir las consecuencias de un modelo de desarrollo injusto y hecho a la medida de los mismos de siempre. Y es que pocos de los que están aquí presentes comprenden la gratitud de vivir en una zona de sacrificio, pero les pido que puedan imaginar ser un niño o una niña y no tener el derecho a la educación. Repito, señora presidenta, no tener derecho a la educación, porque cada cierto tiempo asistir al colegio, algo tan natural, puede traer como consecuencias mareos, cefaleas, vómitos, no poder jugar en el aire libre. Y lo más triste, crecer con la certeza de que estas situaciones nunca van a cambiar. Y los que estamos llamados a cambiarlo somos nosotros, señora presidenta. Antes de ser una zona de sacrificio, las comunas de Quintero Puchuncaví eran principalmente zonas agrícolas y de pescadores. Sin embargo, hoy ambas prácticas son incompatibles, al tener el suelo y el mar contaminados. Así que si vamos a defender a los trabajadores, que sean todos sin distinción. En cierto periodo de nuestra historia, el Estado decidió crear un parque industrial en pos del desarrollo económico del país, creando empresas que darían un sinnúmero de trabajos y mejorías de la economía local. Pero ¿cómo podemos explicar que existe ese desarrollo económico mientras Quintero y Puchuncaví son las comunas más pobres de la región y dentro de las más pobres del país, según la encuesta CACEN del 2015? ¿Qué podemos decirle a los niños y a las niñas del Liceo Politécnico de Quintero, a quien fui a visitar hace unos meses, que crecen en este entorno y que tienen bajísimos puntajes en la prueba de admisión de educación universitaria? ¿Cómo les hablo del crecimiento económico en las familias de este sector que tienen altísimas tasas de mortalidad y de destrucción infantil? Las personas que viven en la zona de sacrificio o que fueron sacrificadas a vivir las consecuencias más inhumanas de la contaminación para contribuir a un supuesto desarrollo económico que ellos no perciben, pues como dije e insisto, son una de las comunas más pobres de nuestra región. Es por eso, señora presidenta, que ya no podemos esperar más. Es urgente que se tomen medidas concretas. Hace pocas semanas presentamos con nuestra bancada un proyecto de resolución solicitando que se eleven los estándares a los niveles establecidos por la OMS y es necesario invertir en tecnología, monitoreo de gases, que se cumpla cada una de las medidas estipuladas por la Corte Suprema en el fallo del 2019. Presidenta, el proceso que dio puntapié inicial hace unos pocos días se viene discutiendo hace años. Las personas que habitan en la zona de sacrificio ya no pueden esperar más promesas ni menos comisiones investigadoras. Ya no es solo una urgencia, es un deber moral acabar con la concentración en el poder económico y político que permite y profundiza la desigualdad social, porque la justicia ambiental es justicia para las comunidades que han sufrido por años los estragos de una planificación hecha a la medida de las empresas, que vulneran a diario los sueños de la niñez, generan angustia y dolor en los adultos mayores y no dejan respirar a los adultos mayores. Señora presidenta, el cierre de la fundición representa un respiro de aire fresco a quienes viven en el territorio, pero no es el final, es un puntapié inicial, es el inicio para poner fin de una vez por todas y sin medias tintas a la zona de sacrificio, porque ningún ser humano merece ser sacrificado por unos míseros o por muchos pesos. He dicho, señora presidenta. Muchas gracias, diputada. Le otorgo la palabra al diputado Leonidas Romero y a continuación al diputado Daniel Melo. ¿Vamos a fumar? Gracias, presidenta. Saludar por su intermedio a la señora ministra. Ministra, sabe que en mi comuna de Coronel, hace una semana, la semana distrital, circuló una carta enviada por ustedes donde Concón, Quintero, Puchuncaví y Coronel están consideradas con zona de sacrificio. Escuchando recién a la diputada Bello, Coronel no es una zona de sacrificio. No hay miseria, gracias a Dios, una comuna total y absolutamente distinta. Pero hay una gran preocupación, señora ministra, con esta carta, porque se decía que iban a cerrar la Fundición Ventana, que iban a cerrar las empresas privadas en Quintero, Puchuncaví. Por lo tanto, si el tratamiento es el mismo, estimada ministra, quiere decir que la pesquera en Coronel, el parque industrial que tiene más de 120 empresas, la van a cerrar y van a dejar a la gente cesante. No creo. Pero, ministra, el problema es que esta carta alarmó a la comunidad,
esta carta tengo entendido que también le llegó al señor alcalde y le han preguntado cuál es la respuesta de aquello. No me gusta para coronel el apelativo o el título o el apellido de zona de sacrificio, porque Coronel es total y absolutamente distinto. Yo vivo en Coronel, es una zona de sacrificio en el sentido de que la gente de esfuerzo, de trabajo, quiere salir adelante, pero gracias a Dios no estamos contaminados como Quintero y Puchuncaví. Por lo tanto, me gustaría, por su intermedio, presidente, la señora ministra, que clarifique este tema, porque, repito, hay una alarma pública en la comuna de Coronel, porque si van a cerrar toda esta empresa, vamos a volver al 22% de cesantía que por décadas tuvimos y hoy día estamos levemente sobre el 10%. Preocupante, pero real. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Daniel Melo por todo el tiempo de su comité y a continuación al diputado Álvaro Carter. ¿Aló? Ahí sí. Gracias, presidenta. Saludar a las ministras. Requerimos con urgencia de un plan ambiental para Chile que incorpore dentro de sus medidas una ley marco de transición ecológica justa y una robusta institucionalidad ambiental que sea la base de sustentación de un nuevo modelo de desarrollo para nuestro país. La reapertura de la fundición de Ventanas hace días atrás deja claro que las decisiones improvisadas sin la participación de las comunidades y actores presentes en el territorio se presentan como acciones contradictorias. Por esto se requiere una mirada sistémica, con un plan integral que mire el conjunto de las zonas de sacrificio. Esta es la principal lección que nos dejan estos nuevos episodios de contaminación. Presidenta, tener que tratar la situación de una zona de sacrificio ambiental siempre duele. Esto porque una zona de sacrificio no se convierte de la noche a la mañana, sino que tienen que ocurrir numerosas indolencias con un territorio y estas que cargan con dicha situación por un extenso tiempo. Quiero mencionar que en Chile existen 5 zonas de sacrificios, entre ellas Tocopilla, Mejillones, Huasco, Coronel y Quintero Puchuncaví, todas sometidas a una gran contaminación por las decisiones que llevan de un mal desarrollo y no contar con un ordenamiento territorial como corresponde. Hoy trataremos la situación específica que vive la zona de sacrificio de Quintero Puchuncaví, zona que entre el 2008 y el 2022, según la Fundación Terram, ha vivido más de 20 episodios de intoxicaciones de gravedad. En esta Cámara han habido 2 comisiones investigadoras sobre el tema y el año 2019 la Corte Suprema dictó un fallo ejemplar en contra del Estado de Chile, en donde se le insta al Estado a aplicar medidas de fondo con el fin de empezar en algo a remediar la grave situación que vulnera los derechos humanos, sociales, económicos y ambientales de quienes allí habitan. Porque no solo es la contaminación atmosférica, sino que también han existido derrames de petróleo y varamientos de carbón, lo que golpea fuertemente las actividades económicas y turísticas de la zona. El presente año nuevamente se producen episodios de contaminación y la grave afectación a la salud de las personas. Lo anterior devela que las medidas adoptadas hasta ahora de parte del Estado son insuficientes. La complejidad de la situación nos exige múltiples soluciones. Hoy se requiere entre ellas la dictación de normas con estándares de la OMS, la aplicación del artículo 25 quinquences de la Ley Ambiental, con el fin de revisar las RCA de aquellos proyectos que la posean, así como también actualizar aquellos proyectos que no. Además, se necesita iniciar un trabajo sobre la transición ecológica justa, con diálogo, pero también con la seguridad que nos entrega el legislar sobre ello. Han habido instancias de diálogo como los CRAS, y si bien se han construido medidas, lamentablemente estas han fallado a convertirse en una obligación. Chile requiere una ley marco de transición ecológica justa. Como queremos ser parte de las soluciones a dichos problemas, siempre pensando con sentido público, el resguardo de la salud de las personas, el cuidado del medio ambiente y el resguardo de los derechos de las trabajadoras y trabajadores. Terminar con las zonas de sacrificio de forma ordenada, con obligaciones, estableciendo los principios para abordar dicho proceso de transformación productiva y de la matriz energética, es una obligación y es una responsabilidad del Estado y de todas y todos los chilenos. He dicho, presidenta. Gracias, diputado.
Quiero igual, para las personas que siguen esta transmisión, decirles que en este momento hay 7 comisiones sesionando paralelas a la sala. Estamos hablando de alrededor de 90 parlamentarios, por eso no están presentes en el Pleno. A continuación, le doy la palabra al diputado Álvaro Carter. Por 3 minutos, diputado. Muchas gracias, señora presidenta. Lo que se ha vivido en la zona de Quintero y Puchuncaví es inaceptable. Durante décadas, la vida de miles de familias, hombres, mujeres, niños y niñas, se han visto dañadas. Todo por la falta de visión y desarrollo de un plan efectivo para evitar la contaminación desbordada de esta zona. Son décadas de planes fallidos, medidas improvisadas, la desidia frente al sufrimiento de personas y la destrucción del medio ambiente. Claramente el país se tiene que desarrollar, pero este desarrollo no debe ser igual a la depredación y contaminación sin control. Claro que no. Por lo tanto, no podemos seguir improvisando. Se preguntarán, ¿de qué improvisación? Pues bueno, les diré la última. ¿No es una improvisación acaso, por su intermedio, presidenta, que la ministra de Minería y las autoridades locales se hayan enterado por la prensa del cierre de la Fundación Ventanas? Aquí se tomó una decisión inconsulta con los trabajadores, la comunidad y con las mismas autoridades de gobierno. Comprendo la molestia de quienes han hecho su vida en torno a la actividad minera, pero no se puede desconocer el grave daño ambiental y a la salud de los habitantes de esta zona de sacrificio. Tenemos que pensar en ellos, en las víctimas y terminar con la imperdonable actitud de un sinfín de autoridades que realmente no les ha importado la vida de las personas que habitan en esta zona. Esta decisión express de cierre ha generado muchos problemas, pero principalmente incertidumbre en miles de trabajadores que viven en torno a la fundición, porque el anuncio se refirió al cierre de Ventanas, pero no hay ni una sola palabra o algún plan sobre qué va a pasar con todos los trabajadores y su familia. Dentro de las últimas acciones realizadas por Codelco, valoro que la reanudación de las faenas sean después que el Ministerio de Medio Ambiente anunciara la aprobación de la actualización del plan operacional presentado por la empresa. Y espero que la prioridad de la empresa sea respetar los protocolos, pero sobre todo espero que el Gobierno, por alguna vez, resguarde la salud de la comunidad y el cuidado del medio ambiente. La situación claramente ya no da para más. Los habitantes deben ser puestos en el centro y definitivamente pensar en su bienestar. Acabemos de una vez por todas con la postergación de los habitantes de Quintero y Puchuncaví. Muchas gracias, señora presidenta. He dicho. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra a continuación a la diputada Camila Musante por 2 minutos 58 segundos y posteriormente al diputado Gaspar Rivas. Muchas gracias, señora presidenta. Por su intermedio, saludar a la ministra de Salud y a la ministra de Medio Ambiente aquí presentes. 21 de agosto de 2018. Invierno en una zona rural y 33 niños, niñas, docentes y sus familias comparten en la escuela de La Greda. Era un día como cualquiera hasta que comenzaron los primeros desmayos y convulsiones. Hacia un centro de salud público, sin la infraestructura, se trasladaron a las niñas y niños en ambulancias mientras sus madres, padres y cuidadores pedían explicaciones. Nadie sabía nada. Esta no fue ni la primera ni la última emergencia de salud. ¿Por qué el 7 de junio estalla una nueva emergencia ambiental y sanitaria? Porque hasta ahora hemos tolerado el funcionamiento de empresas que nos contaminan y nos enferman como población y ningún gobierno se había atrevido a tomar la decisión de decir basta. Celebro la decisión de nuestro presidente Gabriel Boric. Tenemos una tremenda labor por delante, porque las normas de emisión que establecen los límites del material particulado aceptable en el aire datan desde el año 2011 y a la fecha no han sido actualizadas. Además, los niveles ya obsoletos han sido sobrepasados en numerosas ocasiones, deteriorando cada vez más la calidad del aire que respiran quienes habitan en la zona. ¿Y qué pasa con Ventanas? Esa pequeña localidad donde la contaminación llega a 15 kilómetros a la redonda. Tenemos una comunidad que está sitiada por la contaminación. ¿Cuándo abriremos los ojos para observar que no solo Quintero y Puchuncaví, sino miles de chilenas y chilenos también viven en zonas de sacrificio? ¿Qué les decimos a los más de 100.000 habitantes de Coronel que sufren lo mismo a causa de un cordón industrial de carbón? ¿Y qué les decimos a nuestras niñas y niños de Tocopilla, de Mejillones y de Huasco? ¿Acaso su situación no es idéntica a la de los estudiantes de la escuela de La Greda y solo será tema cuando terminen intoxicados?
Chile libre de zonas de sacrificio, no más cordones industriales en zonas residenciales, no más ríos ni lagunas que se secan como en el caso de Aculeo, que las familias campesinas no tengan que abandonar sus tierras porque la industria de los paltos se robó las aguas, no más. Es nuestra tarea poder avanzar en conjunto para la reparación de los daños. Comencemos por la modificación de la Ley 19.993, que permitirá el inicio de la transición al cierre de la fundición de Ventanas, para que nunca más volvamos a vivir un 21 de agosto de 2018 ni un 7 de junio de 2022 en nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputada. A continuación, tiene la palabra el diputado Gaspar Rivas con 3 minutos 29 segundos y posteriormente el diputado Patricio Rosas. Gracias, presidenta. Acabo de leer en la prensa que el presidente Boric, cuando estuvo en Canadá, ofreció vender ni más ni menos que 34 proyectos mineros de Codelco. 34 proyectos mineros de la cuprífera estatal. Y eso que hace un mes atrás el propio presidente Boric, en este mismo Congreso, en su cuenta pública, decía que Codelco no se iba a privatizar. Pues resulta evidente que este gobierno marxista neoliberal quiere privatizar Codelco subrepticiamente, disfrazando a la privatización de ecologismo buena onda. Por cierto que hay que preocuparse por el cuidado del medio ambiente y, sobre todo, por cierto que hay que preocuparse por la salud de las personas. Pero ello no es incompatible con el desarrollo, en lo absoluto. Un gobierno realmente responsable con el medio ambiente, en lugar de optar por el camino del facilismo claudicacionista y cerrar ventanas, habría invertido en medidas de mitigación, sin interrumpir por ello los procesos productivos. Por otro lado, en la misma quinta región, y es muy curioso, existe otra fundición. Me refiero a la fundición de Chagres, que le pertenece a la empresa minera privada multinacional Anglo American, que resulta que durante décadas ha contaminado con material particulado el aire del Valle de la Concagua de la provincia de San Felipe. O para qué decir la ciudad de Antofagasta en el norte, que durante años el señor Luxic se ha dedicado a hacerla pedazos también con sus empresas mineras. Pero claro, aquí nadie dice nada, porque las empresas mineras privadas parece que no contaminan. A mí me gustaría que este gobierno, que se presentó en las calles a sus votantes de izquierda más dura como legatario, heredero del legado de Salvador Allende, y yo hago presente que yo no soy allendista, se la jugara, aunque fuera una sola vez, y aunque fuera un poquito, que le diera con el mocho del hacha una sola vez a las mineras privadas sinvergüenzas y ladronas que con el alto auspicio del Estado de Chile se roban el cobre de todos los chilenos. Señores del gobierno, ¿quieren salvar el medio ambiente? Inviertan en mitigación y no pretendan privatizar Codelco, como si creyeran que los chilenos somos huevones y no nos vamos a dar cuenta de lo que quieren hacer. Gracias, presidenta. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Patricio Rosas y a continuación al diputado Andrés Celis. Diputado, tiene la palabra por 2 minutos. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra de Salud, Begoña Yarza, y a Maysa Rojas, ministra de Medio Ambiente. El analizar esta situación grave medioambiental de las llamadas, tristemente, zonas de sacrificio, Concón, Quintero y Puchuncaví, nos retrotrae a la comisión investigadora de la cual participé el año antepasado y donde se vio que no solo era Ventanas quien contaminaba, sino que habían otras 14 industrias ahí en ese cordón que participaban de esa contaminación y afectaban la salud de las personas. Por eso, con una regulación medioambiental tan laxa que hemos tenido y que gracias a que nunca hemos podido avanzar con regulaciones más fuertes,
para la producción limpia es que finalmente se llega a una situación en que un gobierno que entra además con la premura de poner en operación un plan de gobierno que lleve adelante el cuidado del medio ambiente, pero la producción limpia, parte firmando Escazú y parte también acelerando los procesos de electromovilidad y tomando la decisión, en este caso, del cierre de ventanas. Nosotros en la comisión de investigadora de este periodo, del periodo anterior, solicitamos que se utilizaran también y se hicieran todos los estudios necesarios para demostrar que ha habido también daño genético, que ha habido también malformaciones fetales, daño en las personas que están por nacer, y esa situación no se ha comentado, pero es una realidad. En los lugares de alta contaminación como esta también existe daño y malformaciones fetales, así que obviamente es un tema pendiente. Gracias, diputado. Le otorgo la palabra al diputado Andrés Celis, no se encuentra en la sala. A continuación, a la diputada Carolina Marzán. Diputada, tiene 2 minutos para su intervención. Diputada Marzán. Muchas gracias, presidenta. Disculpe. Son infinitos los testimonios que he recogido desde Quintero y Puchuncaví y permanentemente los episodios de contaminación que han debido experimentar las familias que habitan en este sector del país. Ya en el año 2011 en este Parlamento se formó una comisión investigadora que buscó determinar las causas de la alta contaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví y las responsabilidades de la ejecución del plan de descontaminación. En septiembre del 2018 se formó otra comisión investigadora con el mismo propósito y de la cual además fui parte. La Sala aprobó el informe de esta comisión que asignó responsabilidades políticas por el fallido plan de descontaminación atmosférica para la zona. A la fecha, han pasado casi 3 años desde el inédito fallo de la Corte Suprema que determinó 15 medidas que el Estado debía ejecutar y que aún no se han cumplido. Como diputada he estado pendiente de ello, tomando acciones mediante oficios y proyectos de ley como el que presentamos durante el mes de junio pasado para resguardar el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación para que nunca más los alumnos y alumnas deban interrumpir su proceso educativo en favor del funcionamiento de las empresas. Este proyecto permite que en caso de que exista un episodio de contaminación sean las empresas las que paralicen sus funciones y no los niños y niñas su educación. Y le pido al gobierno presente, hoy día a quien saludo por supuesto, que pueda poner urgencia a dicho proyecto. También como bancada solicitamos a la directora de Evaluación Ambiental revisar las resoluciones de calificación ambiental de todas aquellas empresas ubicadas en la zona de sacrificio. Resumo, se me va el tiempo. Por mi parte, esta ley vigilante a la exigencia y en conformidad, mientras no se asegure un plan contundente, construido de la mano con la diversa comunidad que habita en estas comunas. Hay inestabilidad y incertidumbre en los trabajadores y trabajadoras que quieren también un plan que sea amigable entre lo económico y lo medioambiental, pero también la comunidad debe y exige vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. Le otorgo la palabra al diputado Félix González por 1 minuto 33 segundos. Gracias, presidenta. Hay zonas de sacrificio y parece muy liviano decirlo, pero las personas, la realidad es que están respirando veneno. Y en el caso de nuestra zona, en la comuna de Coronel, hay metales pesados, hay arsénico, plomo, zinc, mercurio, y eso es lo que están respirando los vecinos tanto de Coronel como de Lota y San Pedro de la Paz. Por eso es importante que se deje de contaminar, y la forma de dejar de contaminar en algunos lugares es cerrar. En el caso de la Fundición Ventanas, es una tecnología bastante antigua, no se puede invertir 50 millones de dólares y que deje de contaminar, eso no es real, eso es imaginario, no es una solución verdadera. A un camión, no importa cuánto se le mejore, no va a volar. No es la tecnología de punta de la que se habla. Y por eso es importante también que el gobierno haya tomado esta decisión, y yo esperaría también preguntarle en esta misma sesión a la ministra, a través suyo, presidenta, ¿cuándo va a estar el proyecto de ley para poder proceder a que se pueda fundir en otro lugar? ¿Cuándo se va a votar el proyecto de ley o se puede poner la urgencia al proyecto de ley que se aprobó en esta Cámara para cerrar las termoeléctricas a carbón? Está en el Senado.
tenemos, creo yo, a nivel país un acuerdo de que tienen que terminarse las zonas de sacrificio. Hay que tomar decisiones, pero también hay que ponerle plazo. Así que esperaría, Presidenta, que pudiera en esta sesión conocerse los plazos. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. A continuación, le otorgo la palabra al diputado Diego Ibáñez. Tiene 2 minutos, diputado. Gracias, Presidenta. Tengo 2 minutitos. A ver, si esto fuese un patio, una casa, lamentable que no estén los parlamentarios de al frente, si todos tiran basura al pasaje, todos en el pasaje, entonces yo también estoy autorizado a tirar basura al pasaje, porque parece ser que como el Estado está dentro de un contexto donde todos contaminan, entonces yo como Estado también tengo que contaminar, no me cierran a mí. Es un problema ético de la política, sobre todo cuando hay quienes están muy fuertemente a favor de la vida, porque aquí lo que está justamente en los planes de descontaminación son contaminantes que inciden en la salud, en la vida y matan gente. Matan gente. Aquí muere gente por la contaminación empresarial, por el arsénico, por el plomo, por el cadmio, por los estudios que están en las 2 comisiones investigadoras que ha tenido este poder del Estado, por estudios que están ratificados por el fallo de la Corte Suprema, por estudios que están ratificados por los estudios de la Defensoría de la Niñez y por los estudios de la Cato de Valpo y de la Santa María que el anterior gobierno de Sebastián Piñera incluso financió. Entonces, aquí estamos frente a una especie de parte de la ultraderecha de un discurso totalmente soviético. Hay un sovietismo republicano en esta materia y que aplauden más encima, por su intermedio, Presidenta. Marxismo neoliberal, dicen por ahí. Creo que estamos en el siglo XXI. Hoy el mundo, se requieren 5 mundos para mantener este estilo de vida. Partamos por casa y seamos responsables. Gracias, Presidenta. Gracias, diputado. Sin haber más inscritos, le otorgo la palabra a la señora ministra María Begoña Yarza. Ministra, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo quiero contarles con más detalle en relación a los compromisos que desde el Ministerio de Salud hemos desarrollado en relación a Concón, Quinteros, Puchuncaví. Quiero decirles que a partir de un informe de mayo del 2022 que me parece bien interesante, es que comparando, es un informe del Instituto Milenio y del equipo de trabajo TELAR de mayo del 2022, que miraron desde el punto de vista de la salud, pero también del empleo y de la cohesión social, los temas de Quinteros, Puchuncaví. Y quiero comentarles que hacen un análisis de comunas que son del mismo tamaño, de la zona costera de la quinta región, y miran el gasto y el gasto en salud de cada una de las personas, el per capitado. Y cuando uno mira aquello, se da cuenta que las comunas de Quintero y la comuna de Puchuncaví son las 2 comunas que tienen menos gasto en salud. O sea que finalmente estas comunas, miradas desde el 2002 a la fecha, 2021 es los datos, muestran que la inversión que en salud se ha hecho por las personas de esas comunas es la más baja entre comunas similares de la quinta región. El otro elemento que me gustaría compartir con ustedes es que cuando le preguntan a las personas de Quinteros, Puchuncaví en quiénes confían en sus amigos, confían en su familia, y en el tercer grupo que confían, antes de las instituciones más importantes, confían en los funcionarios de la salud. Entonces quiero decirles que para nosotros como trabajadoras y trabajadores de la salud, la confianza que esas comunidades siguen depositando en nosotros es un compromiso mayor, pero también tenemos que dar cuenta que el compromiso del Estado en términos de la salud de esas comunas no se condice con la confianza que los ciudadanos han puesto.
En estas comunas nosotros lo que vamos a instalar y que algunos de ustedes nos había señalado lo primero es levantar del punto de vista diagnóstico cuáles son aquellos problemas de salud que a consecuencia de la contaminación crónica portan las personas que viven en estas comunas. Para ello, el lunes próximo, el lunes 9 de julio, parte un estudio realizado por la Universidad Católica, que la primera versión de ese estudio se hizo en la comuna de Coronel y que próximamente van a mostrarle a la comunidad los resultados. La segunda parte del estudio es en Quintero, Puchuncaví, y este estudio efectivamente abarca a adultos, niños, a mayores de 1 año, y lo que intenta es levantar todos los elementos de riesgo y aquellas las determinantes sociales que han contribuido al resultado sanitario, pero además viene acompañado de exámenes de laboratorio, una lista bastante gruesa de exámenes que pretenden medir niveles plasmáticos de metales pesados y otros. Ese estudio comienza el lunes vamos a hacer la visita a terreno por parte de los investigadores. Lo siguiente que nosotros vamos a realizar es, a partir de septiembre, un estudio censal. Así como este estudio es un estudio que abarca un poco más de 1.200 personas, el estudio censal es exhaustivo y lo que vamos a tener es el resultado de niños, niñas y adolescentes en sus colegios, en sus casas. Vamos a hacer este estudio censal con 3 focos, que son los focos que nos parece que la evidencia de trabajos anteriores, no solo en Chile, sino en el extranjero, han mostrado, que tiene que ver con levantar alteraciones del punto de vista del neurodesarrollo, del aparato respiratorio y, por cierto, de temas oncológicos. Esas 3 áreas son las que en profundidad van a levantar este estudio censal de todos los niños, niñas y adolescentes de las 3 comunas. Eso parte la primera semana de septiembre. El otro estudio que parte es un estudio retrospectivo que vamos a comparar con comunas similares y vamos a partir de los datos que tenemos de hospitalizaciones y de morbilidad oncológica, respiratoria, neurológica, de las personas que tienen origen de nacimiento Puchuncaví, Quinteros, Concón, y compararlo con un grupo de similares características, edad, sexo, en fin, mirando retrospectivamente qué incidencia tienen este listado de problemas de salud desde el punto de vista de causas de letalidad, de mortalidad, como de morbilidad. Y por último, decirles que esto que parece el levantamiento de una serie de elementos diagnósticos para tomar las mejores medidas, nos van a servir porque en el fondo nosotros queremos instalar un plan de recuperación sanitaria permanente. Y para eso visitamos Puchuncaví, y con el alcalde de esa comuna damos cuenta de que existe un consultorio que próximamente va a ser trasladado a un Cefam nuevo, y en esa infraestructura pensamos instalar un dispositivo sanitario que tenga el objetivo de monitorear y hacer el seguimiento y, por cierto, tratar a todas las personas que tengan como consecuencia en su salud a partir de la contaminación crónica. Lo que pensamos nosotros es la creación de este dispositivo para Puchuncaví, otro dispositivo para Quinteros y otro dispositivo para Concón de forma permanente como parte de una reparación sistemática. También pensamos que en las comunas en que ocurren estos eventos que hemos llamado estas zonas de sacrificio, yo relataba que el presupuesto de salud es quizás menor per capita que en otras comunas. Por tanto, nosotros hemos instalado en el presupuesto del próximo año la posibilidad de indexar un indexador que nos permita a esas comunas, ¿cierto?, ofrecer un presupuesto distinto a las comunas que no se encuentran en esa condición.
Pero además pensamos que cuando ocurren estos eventos críticos y las comunas responden a la salud de la población con los propios recursos que tienen, también hemos pensado en tener presupuestos asociados a estas situaciones de eventos críticos, de forma tal que el financiamiento de esas atenciones no sea una carga aún mayor para la salud comunal. Está levantada en la literatura y es parte de la sensibilidad de estas comunas de que aparecen algunas alteraciones del neurodesarrollo. Nosotros en la literatura existen, lo vamos a constatar a partir de este censo, vamos a tener mayores elementos, pero como parte del programa de gobierno se van a realizar 74 centros TEA. Pensamos que en las comunas deberíamos tener un centro TEA, ¿cierto?, que nos permita atender a los niños con neurodiversidad, con una atención más especializada. Y, por cierto, queremos instalar 2 programas, uno que tiene que ver con la desintoxicación de metales pesados y un programa que tiene que ver con la cesación tabáquica, entendiendo que eso, con un programa de prevención precoz de cáncer, constituirían los 4 programas que estarían dentro de este dispositivo sanitario que estaría muy vinculado a la atención primaria para reparar y atender de forma sistemática las consecuencias que esta situación de forma crónica ha dejado en la población de estas 3 comunas. Vale decir, a partir del próximo lunes comienzan los diagnósticos y a partir de septiembre el censo, y con esos datos nosotros creemos que a partir de diciembre iniciaremos el dispositivo sanitario más permanente con respecto a los daños que han sufrido la población de Puchuncaví, Quinteros y Concón. Eso quería comentarle, señores diputados, por intermedio de usted, Presidenta. Muchas gracias, ministra. Antes de darle la palabra a la ministra de Medio Ambiente, quiero recordarle a los diputados en la sala, no es necesario que los nombre, que se pongan correctamente la mascarilla, por favor. Sí, los estoy mirando a todos. Los tengo a todos identificados. Ministra, tiene la palabra. Gracias, Presidenta, por su intermedio. Quisiera, primero que nada, agradecer la invitación. Intenté escuchar atentamente las intervenciones y creo que lo que escuché es un nivel de preocupación bien alto de todos los lados de esta sala. Un nivel de preocupación porque todos entendemos aquí que la situación que vivió este territorio en particular, pero también entendiendo que no es el único, se lleva arrastrando por demasiado tiempo, de que ha sido definitivamente el Estado que no ha respondido de manera adecuada. Hay avances, y yo les podría mostrar gráficos que un mundo ve que algunos indicadores han mejorado, pero también constatamos todos de que aunque han habido avances, estos no han sido suficientes. Ministra, perdón, tiene que usar mascarilla, por favor. ¿A mí? Sí. Que hemos vuelto a tener situaciones de intoxicación. A veces, a nivel internacional, la crisis de cambio climático, la crisis de biodiversidad y la crisis de contaminación se denomina una crisis de relaciones. Es un síntoma de una mala relación que hemos tenido los seres humanos entre nosotros mismos y que resulta en que permitimos estas zonas que han tenido que sufrir las consecuencias de un desarrollo sucio por décadas. También es una mala relación con la naturaleza,
porque junto con contaminar a las personas hemos contaminado también el agua, la atmósfera y los suelos de esos lugares. Entonces, esta crisis de relaciones la vamos a tener que resolver con una nueva manera de relacionarnos, con una nueva manera de relacionarnos entre nosotros y con una nueva manera de relacionarnos con la naturaleza. Porque en este momento el planeta está en un nivel de degradación que nos obliga de manera muy urgente tomar un cambio de rumbo en una transición. Es un camino que hemos denominado desde el Ministerio de Medio Ambiente de una transición que no solamente es ecológica, que es social sobre todo, y que debe hacerse de manera justa. Es un camino hacia una sociedad con justicia social, ambiental y equidad territorial, que el desarrollo sea equitativo con los territorios y que los costos del desarrollo no los sigan pagando los territorios que históricamente lo han pagado, como el territorio de Concón, Quintero, Puchuncaví. Es un proceso, porque es un problema relacional, es un proceso que es participativo, y lo que vamos a hacer de aquí en adelante es desarrollar un nuevo modelo de desarrollo, que debe incluir un trabajo decente. Y con eso quiero responder a todas las preguntas y las preocupaciones justificadas que escuché hoy aquí sobre qué va a pasar con esos trabajadores. Tiene que ser con trabajo decente, porque eso significa que sea justo. Tiene que ser con restauración ecológica, porque no es solamente la atmósfera la que está contaminada, es el suelo y el agua también, y esa contaminación permanece en el territorio por mucho más tiempo. Tiene que ser una transición en que no repitamos los errores del pasado. El cierre de la fundición en ese sentido soluciona el problema, sin duda que no lo soluciona. Pero recordemos que la contaminación de esta zona es multifactorial. Es por dióxido de azufre, es por compuestos orgánicos volátiles, es por material particulado, es por anhídrido sulfúdrico. Y la fundición es responsable del 62% del ácido sulfúdrico. Entonces, por lo menos ese tipo de contaminación con el cierre lo vamos a evitar de una manera muy significativa. También se dijo en ese momento de que el cierre iba a tomar muchos años y de que tiene que ser un proceso que incluso incluye una ley que se está discutiendo para presentar prontamente en el Congreso. Con respecto a de que solamente algunas de las empresas estarían siendo involucradas en hacerse responsables, parte del plan de descontaminación involucra medidas para las 20 empresas. Las 20 empresas han presentado adecuaciones a sus planes operacionales que están en discusión ahora. El primero que fue aprobado fue el de la fundición y por eso es que comenzó su trabajo, su funcionamiento nuevamente. El proceso de transición lo tenemos que hacer en conjunto desde el Estado, con las comunidades y también con el Congreso. Así que voy a terminar acá simplemente pidiéndoles colaboración para esto. Esperamos que podamos trabajar en conjunto para que el país transite por este camino que no nos va a tener ocupados por varias otras décadas. Disculpe, ministra, por favor,
diputados, diputadas, respeto y silencio en la sala para que la ministra pueda desarrollar su intervención con normalidad. Muchas gracias. Continúe, ministra. Termino con la invitación a colaborar entre todos para que este trayecto, esta transición sea exitoso y que podamos en conjunto enfrentar la crisis climática, la crisis de contaminación y también la crisis de biodiversidad. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada ministra, por su intervención. Entramos al tiempo de votaciones. En primer lugar, corresponde votar el proyecto de resolución número 204, presentado por el diputado señor Luis Cuello. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Presidente, la propuesta de resolución número 204 es firmada por el diputado don Luis Cuello, la diputada María Candelaria Acevedo, don Boris Barrera, don Félix Bugueño, la diputada Natalie Castillo, la diputada Camila Musante, don Hernán Palma, la diputada Marisela Santibáñez y la diputada Daniela Serrano. Y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia al presidente de la República que tome todas las medidas legales y administrativas para que, en primer lugar, se ejecuten cuanto antes las revisiones de todas las normas de calidad ambiental actualmente vigentes y fije normas para contaminantes no normados. Y, en segundo lugar, tome las medidas legales y administrativas conducentes a la evaluación del funcionamiento de las redes de monitoreo de calidad del aire y se reformen según estos estudios. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 204. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 111 votos, una abstención. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 206 presentado por la diputada señora Joana Pérez. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Presidente, la propuesta de resolución número 206, junto a la diputada Joana Pérez, la han firmado don Eric Aedo, don Héctor Barría, don Miguel Ángel Calisto, don Felipe Camaño, don Ricardo Cifuentes, don Jorge Zafirio y don Alberto Undurraga. Y en su parte resolutiva, la Cámara de Diputadas y Diputados solicita a su excelencia el presidente de la República que, por intermedio de su Ministerio de Medio Ambiente, Minería, Salud y demás competentes, adopte las medidas necesarias para reducir los contaminantes tóxicos que afectan a los habitantes de la zona de sacrificio y promueva la transición de las plantas de fundición y otras faenas con el desarrollo e implementación de tecnologías afines al desarrollo sustentable y respeto por el ecosistema, generando instancias de participación ciudadana conforme a los lineamientos internacionales en la materia. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución 206. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 100 votos, 17 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 207 presentado por el diputado señor Alexis Sepúlveda. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 207 es firmada por don Alexis Sepúlveda, don Andrés Joanet, don Tomás Lago Marcino y el señor Cosme Mellado. Y en su parte dispositiva, la Cámara de Diputadas y Diputados resuelve solicitar a su excelencia el presidente de la República, primero, impulsar el diseño de un sistema nacional de inversión, producción de materias primas y comercialización que logre incorporar la variable ambiental, sistema que, entre otros componentes,
debiera contar con una legislación de responsabilidad empresarial ambiental que no se centre solo en cargas tributarias, sino en políticas de fomento, reparación, protección y producción responsable. Segundo lugar, considerar en el diseño de este sistema métodos de real y efectiva participación ciudadana de representantes de gremios, actividades económicas y ciudadanía, lo mismo para su posterior implementación. 3. Dar la mayor celeridad posible a la preparación y presentación del mensaje correspondiente para modificar lo que corresponde a la Ley 1993, que autoriza a la Empresa Nacional de Minería para transferir a la empresa Corporación Nacional del Cobre de Chile la fundición y refinería Las Ventanas. 4. Tomar las providencias necesarias y ordenar que toda gestión, estudio u obra relacionada con el desmantelamiento de la planta, la reutilización de infraestructura y la recuperación de áreas se realice con empresas y mano de obra local. 5. Adoptar las medidas tendientes a elaborar un plan de reinstalación y reconversión de la utilización de la energía en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. 6. Ordenar la elaboración de planes y programas de fomento de la industria turística de la localidad. Y 7. Ordenar el diseño y ejecución de planes de fomento en la zona, beneficiando directamente a las y los residentes de Quintero y Puchuncaví en diversos tipos de emprendimiento y planes de negocios en las líneas correspondientes al Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, el Servicio de Cooperación Técnica, CERCOTEC, y la Corporación de Fomento de la Producción, CORFO. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación, la resolución número 207. ¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 99 votos, 2 por la negativa y 23 por la abstención. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 208 presentado por el diputado señor Vlado Mirosevich. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 208, junto con la firma del diputado Vlado Mirosevich, también es firmada por don Alejandro Bernales, don Luis Maya y don Sebastián Videla. Y en su parte dispositiva, los diputados y diputadas que suscriben vienen a presentar el proyecto de ley de resolución en la cual la Cámara de Diputados y Diputadas resuelve manifestar su respaldo a la decisión de su excelencia, el presidente de la República, de cerrar la Fundición Ventanas, porque la crisis climática es una urgencia que se evidencia palmariamente en este caso. Ella demanda del Estado medidas rápidas, asertivas y valientes, con la debida progresividad, pero poniendo siempre por delante la salud de las personas, especialmente de niños, niñas y adolescentes. Es por ello que la decisión del presidente de la República de cerrar Fundición Ventanas, con la debida protección de sus trabajadores, apunta en la dirección correcta, no solo porque da pie a la reparación de una vulneración grave del derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, sino porque fija un nuevo estándar medioambiental al que debitan responder todas las empresas privadas o estatales. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución 208. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 59 votos, 18 en contra, 44 abstenciones. Rechazado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 209 presentado por la diputada señora María Francisca Bello. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. Presidente, la propuesta de resolución número 209, firmada por la diputada María Francisca Bello, la diputada Mercedes Bulnes, Lorena Fríes, Diego Ibáñez, Camila Musante, Marcela Riquelme, Clara Zagardía, Gonzalo Vinter, Gael Yomans y Javiera Morales,
Y en su parte dispositiva, se solicita a su excelencia, el presidente de la República, la dictación de nuevas normas de calidad ambiental atmosférica y la homologación de las existentes de acuerdo a las guías propuestas por la Organización Mundial de la Salud para prevenir los efectos adversos en la salud, así como también incluir en el programa de regulación ambiental la dictación de normas de calidad para otros contaminantes comunes de la actividad industrial nacional en el aire, suelo y agua. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 209. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 123 votos, 2 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 210 presentado por el diputado señor Diego Ibáñez. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 210 junto al diputado Diego Ibáñez es firmada por las diputadas María Francisca Bello, Mercedes Bulnes, Lorena Fríes, Javiera Morales, Marcela Riquelme, don Patricio Rosas, la diputada Clara Zacardía, don Gonzalo Vinter y la diputada Gaele Yomas. Y en su parte dispositiva, la Cámara de Diputados manifiesta a su excelencia el presidente de la República su preocupación por las condiciones medioambientales en que se encuentra la bahía de Quintero, Puchuncaví y Concón. Solicita que se pueda crear una instancia de coordinación entre ministerios competentes con la participación de las comunidades que lleva a cabo un proceso de transición ecológica justa, tomando en consideración la restauración medioambiental, el fortalecimiento de los derechos sociales y el desarrollo económico local, todo ello con perspectiva de género. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 210. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? ¿Han votado todos los señores diputados y señoras diputadas? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 81 votos, 20 en contra, 24 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 211 presentado por el diputado señor Jaime Sáez. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 211 que firma el diputado Jaime Sáez tiene por objetivo que la Cámara de Diputadas y Diputados solicita a su excelencia el presidente de la República que instruya a los organismos competentes para aplicar el procedimiento de revisión de resoluciones de calificación ambiental contenido en el artículo 25 quinquies de la Ley número 19.300, referidos a proyectos existentes en las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví, con el fin de evaluar integralmente los distintos componentes y contaminantes presentes en la zona. Eso es, presidente. Muchas gracias, señor prosecretario. En votación la resolución número 211. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 124 votos, 1 abstención. Aprobado. Corresponde votar el proyecto de resolución número 212 presentado por la bancada del Partido Republicano. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 212 viene firmada por el diputado señor Cristóbal Urrutico Echea, la diputada Chara Barchesi, y en su parte dispositiva se solicita a su excelencia el presidente de la República adoptar todas las medidas legales y administrativas necesarias para minimizar los niveles de contaminantes atmosféricos en Concón, Quintero y Puchuncaví.
En votación la resolución número 212. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Cristóbal, muy like. ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 113 votos, 4 en contra, 10 abstenciones. Aprobado. En último lugar, corresponde votar el proyecto de resolución número 213, presentado por el diputado señor Nelson Venegas. El señor prosecretario dará lectura a su parte dispositiva. La propuesta de resolución número 213, que firma el diputado Nelson Venegas, tiene por objetivo solicitar a su excelencia el presidente de la República que se adopten las medidas necesarias con el objeto de resolver la situación de los contaminantes no normados, atendido que nuestro país no posee normas de calidad asociadas a distintos componentes dañinos, tales como el arsénico, el mercurio, cadmio, vanadio, compuestos orgánicos persistentes como dioxinas y compuestos orgánicos volátiles como el benceno y tolueno. Asimismo, se solicita a su excelencia el presidente de la República que se adopte un plan de prevención y descontaminación para las comunas afectadas, atendida la ausencia de un plan sistemático y coherente para afrontar esta problemática, especialmente sometiendo a un control uniforme a todas las empresas en las zonas referidas con estricta sujeción a normas ambientales. En votación la resolución número 213. ¿Han votado todos los señores diputados y las señoras diputadas? ¿Han votado todas las señoras diputadas y los señores diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 122 votos, 1 en contra, 2 abstenciones. Aprobado. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta y agradecemos a las ministras Begoña Yarza y Maysa Rojas por su presencia y participación en la sesión.